El furor y el delirio. Itinerario de un hijo de la Revolución Cubana. Jorge Masetti. Entremezclados el furor y el delirio, van a romper su oscura clara de huevo, ni una antigua edición ni una piel nueva, ni las flechas para un aprendido martirio. Se destruye una antigua flecha, la punta se enemista con la fantasmagórica coraza, la parábola de los extremos junta y el insomne siguió trabajando la hilaza. Aquí hay dos irreconciliables, armados de bronce duro, el brazo se petrifica, el brazo más maduro, pende como las pesas del reloj de la torre. El furor y el delirio, cada uno va a buscar su caballo. Tiene que dividirlo la agujeta del rayo, y unirlo el trueno que los borre. José Lezama Lima, Enemigos. 8 de abril de 1972. Prólogo. 3 instantáneas le bastaron a Jorge Masetti para resumir, a manera de introducción, la trama de su vida. Nací en Argentina. Crecí en Cuba. Hoy vivo en París. Así comienza este relato de vida y esta novela de aventuras, cuyos personajes y hechos tienen todos que ver con la realidad. Quedó pendiente, sin embargo, la historia misma del libro y las razones que llevaron a Jorge Masetti a fincarse en París. Es el episodio que cierra un ciclo en la vida de aventuras de este hijo de la Revolución Cubana. Todo comenzó con una llamada telefónica de México. Por aquel entonces, 1990, yo vivía en Sevilla con mi hija aún adolescente. Mi cargo de directora del Instituto Francés en aquella ciudad y las tareas relativas a la celebración del 5º centenario me mantenían alejada de los acontecimientos domésticos de América Latina. Desde Sevilla, aquel continente aparecía acicalado con los afeites necesarios para el gran acontecimiento festivo, su parte trágica quedó, momentáneamente, silenciada. Te ha llamado de México un amigo, está muy angustiado, es muy urgente, se llama Jorge Masetti. Así me acogió Laurencia aquella tarde a mi regreso del trabajo. Las palabras de mi hija me devolvieron a mis años en Cuba. Reviví también el juicio a Arnaldo Ochoa y a Tony de la Guardia, tras el cual fueron fusilados, impregnando la casta que dirige Cuba de ese olor repulsivo que dejan los asesinatos programados, presentados como rituales de exorcismo colectivo, pero que no son más que la máscara tras la cual los verdaderos culpables intentan disimular la pérdida definitiva de su honor. En realidad, Jorge Masetti no era mi amigo, es más, nunca nos habíamos encontrado. Lo conocía de nombre, pero sobre todo sabía de su padre, el célebre Ricardo Masetti, fundador de Prensa Latina, muerto en el intento de establecer una guerrilla en Salta. A la que sí conocía era a Ileana de la Guardia, la mujer de Jorge Masetti. La vi por primera vez cuando ella apenas tenía 4 años, cuando recién llegada a Cuba me presentaron a su padre, Tony de la Guardia, y a su madre, Lucila Fernández. Con ellos la afinidad fue recíproca y desde entonces quedamos atados por la amistad, rara en aquella época cubana, porque se situaba por encima de los tópicos del momento, la lucha armada, el internacionalismo, una amistad que perduró pese a mi distanciamiento de Cuba. La pareja no podía ser menos sui generis. Tony, en aquella época, tenía ya bien establecida su reputación de guerrero, de bravo. Ya andaba por la vida rodeado de una aureola de héroe, una reputación que en aquella época en Cuba situaba en la cúspide del prestigio social. Lucila, que al igual que Tony, provenía de una familia de la alta burguesía habanera, era una bellísima mujer, el prototipo de la criolla, pálida, grácil, de esas mujeres cuya vida debería transcurrir en la quietud de un patio, vestidas con una bata de holán y encajes, abanicándose en su mecedora de mimbre, protegiéndose de las inclemencias del sol, esperando a que decline el día para aventurarse a exponerse a la intemperie. Pero no, Lucila era revolucionaria, había permanecido en la isla mientras su familia se marchaba a Miami, era marxista y profesora de estética en el departamento de filosofía. Luego, cuando descubrí que Tony era también pintor, comprendí lo que los unía. En pocas palabras, Jorge me explicó que Ileana y él, después del fusilamiento de Tony y de Ochoa, habían conseguido,
tras haber salvado enormes obstáculos, salir de Cuba con la condición de que permanecieran en México. Que ellos deseaban venirse a España porque la situación en México se les había tomado insoportable, pero que el consulado de España en México les había negado el visado, me pedía que se los gestionara desde España. Además, me pidió que los acogiera en mi casa. Gracias a un amigo que poseía un alto cargo en el gobierno en Madrid, logré obtenerles el visado. Luego, ya en Sevilla, Jorge me contó que el visado español no fue la única dificultad que encontraron para trasladarse a Europa. Tuvieron que salvar un obstáculo mayor, abandonar México sin que se percataran las autoridades de ese país, puesto que ciertos funcionarios de los servicios de seguridad de México, siguiendo instrucciones de La Habana, mantenían un control absoluto sobre ellos, impidiéndoles, en particular, la salida del país. Hecho que se explica por las estrechas relaciones que mantienen, tradicionalmente, ciertos miembros de los servicios mexicanos de seguridad con la seguridad cubana. Gracias a su entrenamiento como agente y a su experiencia de profesional de la clandestinidad, Jorge e Ileana pudieron burlar la vigilancia y embarcarse rumbo a España. Llegaron a Sevilla en plena feria de abril, pero ellos no estaban para fiestas. Ileana, tal vez por su juventud, por el hecho de no haberse involucrado nunca en tareas subversivas, tal vez por poseer cierto grado de estoicismo, pese al terrible dolor que aún la embargaba por el fusilamiento de su padre, reaccionó rápidamente y hasta emprendió cursos de francés. Al contrario de Jorge, herido profundamente y aquejado de una depresión que lo inmovilizaba, se le veía como a un animal herido en lo más hondo de su ser. Tal vez la aproximación del verano, el perfume del azahar, la profusión de flores, contribuyeron a que Jorge recobrara cierto gusto por la vida, poco a poco se le veía renacer. Para entonces ellos ya se habían integrado en mi vida, ya formábamos una familia. Mi hija, feliz de llenar con Jorge el vacío del padre, y con Ileana, el de la hermana que no tuvo. Desafortunadamente, aquel equilibrio se rompió de forma violenta por la crueldad de los medios de comunicación. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando una mañana leo en El País, en los titulares y en primera página, que un agente cubano se encontraba en Sevilla protegido por la directora del Instituto francés? A continuación, como era de esperar, se desencadena la rutina inherente a estos casos, intervención de los servicios de inteligencia españoles y de la policía. Claro, era cierto, no se trataba de turistas ordinarios. Dado mi cargo, cuasi diplomático, y el problema de seguridad que se planteaba, era evidente que Jorge e Ileana no podían permanecer en Sevilla. Fue así y por esa razón por lo que se marcharon a París, lugar más neutro que España en cuanto a asuntos cubanos se refiere, y donde lograron instalarse en paz. Ya desde Sevilla me había percatado de la necesidad de Jorge de desembarazarse de la carga que llevaba a cuestas. Ya desde entonces comenzó a tomar cuerpo la idea de que plasmara en escritura aquellas reflexiones que el derrumbe de su mundo le iba sugiriendo. Gracias a la solidaridad de algunos amigos, Jorge pudo dedicarse a la escritura de esta suerte de catarsis que le ha permitido encaminarse por una nueva vida. Emprendió un aprendizaje arduo que lo condujo a cuestionarse hasta llegar a lo más hondo, hasta atentar contra el orden mítico de la heroicidad. A descender del destino altivo del héroe, a despojarse de la doble paternidad que lo asfixiaba, la de su padre, héroe mítico, y la del no menos mítico Che Guevara. Retomó el hilo del afecto y de las relaciones truncas, buscó el reencuentro con sus hijos, abandonados por dedicarse a la causa de la revolución. Recobró la paz interior, emprendió los pasos que lo condujeron a forjarse su propio destino, rompiendo con el que le habían trazado de antemano. Todo ello no fue una tarea fácil, pasó por toda suerte de altibajos. A un héroe no le es fácil aprender la humildad que requiere acercarse a lo humano. Elizabeth Burgos, 7 de enero de 1999.